Juan capítulo 3, vamos a estar leyendo por mientras del versículo 1 al versículo 3. Juan capítulo 3, de versículo 1 al versículo 3. Si lo hayan encontrado, voy a pedirles nuevamente que se coloquen en pie. Le puse como título a este mensaje el nuevo nacimiento. Juan capítulo 3, versículo 1 al 3. Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús, le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, estamos delante de tu presencia. Estamos delante de tu iglesia, delante de tu pueblo, Señor. Oh Espíritu Santo, sea bienvenido a este lugar. Queremos que desde ya, Señor, tú ministres nuestras vidas. Toma el control de mi vida, Señor, como tu servidor. Que no sea yo quien esté hablando, Señor, sino seas tú, Espíritu Santo, que estés hablando a través de mí. Que yo pueda ser un canal de bendición, solamente un instrumento en tus manos, Espíritu Santo. Pero que seas tú quien está hablando a tu iglesia. Hay muchas personas que necesitan de ti, Señor. Necesitamos su milagro, necesitamos sanidad en nuestras vidas, necesitamos su milagro en nuestros hogares, en nuestros matrimonios. Necesitamos milagros, bendiciones en nuestras casas, Señor, en tu iglesia. Derrama de tu gloria y tu presencia. Que tu palabra en esta mañana sea de bendición para nuestras vidas. Y que no salgamos como entremos, Señor, sino seamos saciados por tu gloria, saciados por tu presencia. En el nombre de Jesús, amén. Tome su asiento, por favor. La palabra en esta oportunidad nos presenta la historia o un encuentro entre Jesús y Nicodemo. Un encuentro que personalmente, valga la redundancia, lo encuentro un poco extraño, extraordinario, pero a la vez raro, anormal. Usted se puede preguntar: pero hermano, ¿qué tiene de anormal? ¿Qué tiene de raro? ¿Qué puede tener de extraño este encuentro entre Jesús y Nicodemo? Y le voy a explicar ahora. En el tiempo que Jesús vino en el peor tiempo de la humanidad. Uno de los peores tiempos que ha pasado la tierra, el planeta, la gente, la humanidad. Incluso los peores tiempos que ha pasado el pueblo de Israel ha sido precisamente el tiempo que Cristo vino a esta tierra. En ese tiempo la tierra en general estaba cautivo bajo el imperio romano. El imperio romano se caracteriza y se ha caracterizado como uno de los peores imperios más terribles que ha pisado la faz de la tierra, donde generó y contrajo consigo sufrimiento, dolor, enfermedades, miseria, tristeza, llanto, dolor, sangre, muerte, violencia, guerra, destrucción, de todo. Ha sido uno de los imperios más destructivos que ha pisado la faz de la tierra, donde muchas naciones, muchos pueblos sufrieron por esta dictadura del imperio romano. Y no solamente estamos hablando en términos generales, sino también del pueblo de Israel. El pueblo de Israel, uno de sus peores tiempos de esclavitud, de masacre, de sufrimiento, de dolor, de sangre, fue precisamente en el pleno apogeo del imperio romano. Y Jesús decidió venir en ese tiempo
en el peor tiempo de la humanidad, donde no había crecimiento económico, donde no había prosperidad. Jesús no vino en un tiempo donde todo estaba bien, donde todo había bendición. No. Jesús no vino en un país como Suiza o Suecia, países tranquilos donde se vive paz y prosperidad. No. Jesús no vino en una dinastía, en una monarquía, en una casa de ricos. No. Jesús vino en el peor tiempo de la humanidad. ¿Por qué? Porque Él no vino para ser servido, sino vino para servir. Jesús vino en este tiempo, en ese tiempo, en su mensaje, con su mensaje de paz en un mundo de guerra. Trajo su mensaje de amor en un mundo de odio. Trajo su mensaje de esperanza en un mundo que estaba desesperanzado y perdido. Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. ¿Por qué? Porque el mundo estaba en desesperanza. Reinaba la muerte, reinaba la destrucción, reinaba la sangre y la violencia. Sin embargo, Cristo vino con su presencia y con su mensaje en el peor tiempo de la humanidad, donde Israel estaba viviendo sus peores tiempos de destrucción. Es por eso que Jesús, cuando comenzó su ministerio, muchas personas empezaron a llegar a Él. ¿Por qué? Porque Él empezó a sanar enfermos. Cuando comenzó su ministerio, empezó a restaurar a los enfermos, a restaurar al desvalido. Los enfermos eran sanados, los paralíticos eran levantados, los ciegos veían, los endemoniados eran libertados, gente cautiva empezaron a ser liberados por el poder de Dios. Muchos milagros empezaron a ser realizados. Y la gente empezó a ver a Jesús, a alguien distinto, a alguien diferente. No era como un simple escriba, un simple fariseo allá que estaban hablando de Dios en las sinagogas, sino Cristo estaba representando algo especial, algo distinto. Porque no se trataba de alguien que hablaba de Dios, Él era Dios y Él es Dios presente en ese lugar. Y mucha gente necesitada llegaron a Jesús, porque vieron en Cristo un refugio, a alguien diferente, a alguien que no lo estaba señalando, juzgando y criticando por sus pecados, sino alguien que decía: aquí están mis brazos abiertos, ven aquí que yo estoy para restaurarte. Porque hoy día necesitamos hombres y mujeres de Dios, iglesias que tengan sus puertas abiertas y decirle: ven, no estoy para criticarte, no estoy para juzgarte. No, estamos aquí porque la presencia de Dios está aquí. Y Él dice: aquí estoy para servirte, para darte restauración y vida y salvación. En ese tiempo, muchas personas empezaron a llegar a Jesús, desvalidos, enfermos, gente pobre. Él empezaba a multiplicar los panes y los peces. La gente con necesidad empezaron a llegar a Jesús. La gente enferma empezaron a llegar a Jesús. Incluso la gente discriminada por la sociedad, drogadictos, alcohólicos, borrachos, prostitutas, gente de esa clase, ladrones, estafadores, gente rechazada por la sociedad, vagabundos, empezaron a llegar a Jesús, porque veía que Jesús, en su amor y su compasión, los atendía y bendecía sus vidas. Jesús empezó a rodearse de ese tipo de personas. Pero ¿sabe por qué le digo que este encuentro es distinto, diferente de Nicodemo? Porque Nicodemo no representa ese tipo de personas con necesidades. No, porque Nicodemo no era una persona que estaba enferma, que Nicodemo no era una persona que estaba pobre, Nicodemo no era una persona discriminada por la sociedad.
todo lo contrario. La palabra dice que era uno de los principales entre los judíos. Una persona influyente. No era una persona ignorante. No era una persona estúpida, por así decirlo. Era una persona inteligente, con mucha sabiduría, con mucho conocimiento de Dios y de la palabra de Dios. Era un escriba, un fariseo. Era una persona que sabía de la escritura, sabía de las cosas de Dios. No era una persona que usted puede llegar afuera para entregarle un tratadito de Juan 3:16. No, era una persona que sabía de las cosas de Dios. Era una persona intachable, correcto. No estamos hablando de un estafador, no estamos hablando de un ladrón. Es una persona correcta, quizás buen papá, un buen hijo quizás, probablemente un buen abuelo, un hombre de familia intachable, correcto, un hombre de la clase alta de la sociedad, un hombre religioso. No podríamos caracterizar a Nicodemo incluso como uno de los fariseos que querían perseguir y matar a Jesús. No, era un hombre intachable, correcto en todo sentido, una buena persona de buen corazón. No es el tipo de persona que usted puede decir, ese hombre necesita de Dios. No, porque uno cuando ve afuera a un borracho, un alcohólico, un drogadicto, una prostituta, uno dice, esa gente necesita de Dios. Y claro que necesitan de Dios. Pero cuando vemos una persona intachable, correcto, buena gente, buena persona de familia, allá en la clase alta, decimos, no, ese no necesita de Dios. Ese tipo no tiene necesidades, ¿verdad? Usted ve un rico, un político, con casa, con autos, con mansiones, con familia, lo tienen todo, hasta fama. Uno dice, ¿qué necesitan de Dios ellos? También. Y de hecho ese mismo pensamiento también lo tienen ellos mismos. Porque muchas veces ellos pueden decir, claro, ese necesita de Dios, eso sí, pero yo estoy bien. No tengo necesidad, tengo mi familia, tengo salud, tengo bienestar, tengo comida, tengo un buen futuro, tengo buena pensión. No necesito de Dios. Sin embargo, Nicodemo, con todas estas características, cualidades que él tenía, aún así despertó en él una necesidad. Una necesidad probablemente que ni él mismo sabía. Uno se puede preguntar, ¿qué necesidad podría tener Nicodemo para llegar a Jesús? Cuando el tipo de personas que llegaban a Cristo eran diferentes a como Él es. No es normal. El normal del tipo, la gente que llegaba a traer a Jesús eran enfermos, leprosos, gente rechazada por sociedad, ladrones y todo este tipo de personas. Pero esos tipos de personas como Nicodemo no era el tipo de personas que estaban detrás de Jesús, pero despertó en él una necesidad. Había algo en él que en él faltaba, que creo que ni él mismo sabía, pero algo faltaba en él. Y sabe lo bueno, que él no se quedó con eso. Él no se quedó con eso. Y eso es el punto a favor que tiene Nicodemo, y que lo quiero recalcar y que lo quiero resaltar en este día. Porque muchas personas, a pesar que tienen todo, sienten que algo les falta. Siente que algo tiene que ver en su corazón, que algo, hay un vacío en ellos. Pero aún así no hacen nada, se quedan con eso. Y se quedan ahí, porque el orgullo, el ego del ser humano los hace quedarse ahí. Y el enemigo también trabaja también y dice, no, quédate ahí, tú estás bien, tú no necesitas de Dios. Pero el corazón de Nicodemo ardía, decía, te falta algo. Y no se quedó allí. ¿Qué dice la palabra? Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús, ¿de qué? De noche. ¿Por qué vino de noche? Podría haber llegado del día. ¿Sabe por qué? Porque en el día
el Señor constantemente se rodeaba de miles de personas con muchas y múltiples necesidades. Y Nicodemo sabía que él, al llegar durante el día, muchas personas lo iban a identificar, porque era un conocido, era como el alcalde, una cosa así. Lo iban a identificar, lo iban a decir: ¿y este qué está haciendo aquí? ¿Verdad? Como que no cuadra, como que no encaja este tipo aquí. ¿Qué hace aquí este Nicodemo? Muchas personas le iban a decir eso. El tipo de personas que se acercaban a Jesús no era como él. Si él iba a ir en el día, mucho lo iban a empezar incluso a criticarlo. Las críticas, los chismes, las burlas, los comentarios. No, pero si este es rico, si este tiene plata, este está bien, este judío, este no tiene necesidad de Jesús, ¿para qué llega acá? Entonces Nicodemo, como él inteligente, sabía todo eso de ya. Por eso vino a Jesús de noche, como dicen aquí en Chile, piolita, ¿verdad? Así como de bajo perfil, como para que no se note, para que nadie lo vea. Y Nicodemo, como yo le decía, no representa este tipo de fariseos que hablaban en contra de Jesús, que lo criticaban, que ahí lo pelaban y cuánta cosa, y hablaban en contra de Jesús, y un poco más lo querían crucificar y cuánta cosa. Las grandes molestias de Jesús, esos fariseos. Pero este Nicodemo no era ese tipo de personas. No llegó con críticas, no llegó con burlas, no llegó con insultos ni con ofensas. ¿Qué es lo que dijo este Nicodemo? Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Es decir, Nicodemo no llegó a Jesús hablando de sus necesidades. ¿Sabe por qué? Porque el hombre por lo general es muy orgulloso. Y el hombre, una de sus principales fallas, por así decirlo, es reconocer que está mal, reconocer que algo falta, reconocer que está fallando, reconocer que necesita de alguien, que hay necesidades. Entonces Nicodemo no llegó delante de Jesús hablando: Señor, mira, tengo este problema. No. ¿Cuál es su medida, su escudo de defensa de Nicodemo? Como muchos otros lo tienen. ¿Saben cuál es? Hablar bonito de la persona. Cuando llegan a nuestras casas, principalmente de nosotros los cristianos o de los pastores, cuando llega alguien a hablar bonito, hablando de bendiciones y tirándonos flores, póngale ojo a eso. Póngale ojo a eso, porque le está dando un mensaje. Y este Nicodemo llegó con palabras hermosas, con palabras bonitas. Oh Señor, si tú eres el maestro, tú eres un gran rabí. Incluso hablando del nombre de Dios, nadie puede hacer estas señales si no está Dios con él. Tú eres grande, Jesús, ¿verdad? Y Jesús, al ser otro, quizá un simple o otro evangélico, hubiera dicho: oh, gracias Nicodemo, me confirmaste el ministerio. Se habría sentido elogiado, se habría sentido honrado, podría haberse sentido: vamos a compartir la palabra, tú eres rabí, yo también, y aquí vamos a hacer un diálogo teológico, ¿verdad? Podrían haber conversado tantas cosas. Jesús pudo haberse sentido elogiado por las palabras de este gran fariseo, un hombre influyente, importante de la sociedad y de la religión judía y de la comunidad judía, un hombre importante, interesante. Pero Jesús, que conoce todos los pensamientos, Jesús que conoce los corazones más profundos,
Jesús que nos conoce a todos nosotros, ¿qué Él dijo? Respondió y Jesús le dijo, ¿acaso le dijo gracias Nicodemo por las palabras hermosas y las flores que me vienes tirando? No. Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¡Pum! Se le cayó todo a Nicodemo. En otras palabras le dijo, Nicodemo, todo lo que tú eres, todo lo que tienes, sanidad, plata, bienestar, familia, todo lo que tú tienes, tu conocimiento, tu sabiduría, tu inteligencia, tu influencia, de nada te sirve. De nada. Tienes que nacer de nuevo. Tienes que tener un encuentro con Jesús. ¿Sabe por qué? Porque esto no se trata de sanidad. Esto no se trata de algo físico. Esto no se trata de familia. Esto no se trata de inteligencia. Esto se trata de tu salvación. Esto se trata de llenar el alma con Cristo. Y en ese momento Nicodemo sintió en ese momento de que algo le faltaba. Probablemente él en su casa tenía esa necesidad de que algo le faltaba, no sabía lo que era. Pero cuando llegó a Jesús y Jesús le dijo, tienes que nacer de nuevo, ahí está la respuesta. Muchas veces la verdad duele. Muchas veces la verdad duele, nos amarga, nos pone triste, pero nos enfrenta a la realidad de Dios. Nos enfrenta a lo que Dios quiere para nosotros. Muchas veces pareciera que estamos bien. Muchas veces pareciera que estamos bien. Hasta cuando Dios tiene tu encuentro contigo. Hasta cuando Dios te habla y te dice, mira, tú estás así, así, así. Y tienes que hacer esto, esto y esto otro. Porque aquí no se trata de vivir bien life aquí. Se trata, hermano, de que un día Cristo va a venir por nuestras vidas. Y tenemos que estar preparados para entrar en el reino de los cielos. Dijo, el que no nació de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo en ese momento, toda su teología, todos sus paradigmas y todas sus teorías y todas sus enseñanzas, todo el conocimiento que tenía, su estatus, sintió en ese momento de que nada servía, de que eso no sirve para entrar en el reino de los cielos. Nicodemo le dijo, versículo 4, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Hasta ahí quedaron todas las flores. ¿Por qué? Porque Nicodemo se venía con un sermón preparado, ya venía ya todo listo a su encuentro con Jesús. Pero cuando Jesús le dijo la necesidad en su corazón, hasta ahí quedó Nicodemo. Se le destruyó todo el panorama. ¿Sabe, hermanos? Porque así es cuando Jesús tiene encuentro con nosotros. Podemos vernos los más lindos, los más bonitos, los intachables, correctos, ejemplos de vida, ¿verdad? Hasta cuando tenemos nuestro encuentro con Jesús. Hasta ahí muchas veces se nos queda todo. Y al final terminamos arrodillados y decirle, Señor, perdóname. Porque la presencia de Jesús es como un espejo donde recién empiezas a reflejarte cómo estás. Porque sentimos que podemos vernos bien hasta cuando te enfrentas al espejo. Y
y el espejo te dice la verdad. Así es la presencia de Jesús. Y te encuentras con Cristo. Y aquí pasó con Nicodemo. Dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Empezó a hacer preguntas que no estaban en su conciencia, que no estaban en su mente, en su corazón. Dice, ¿cómo? ¿Sabe por qué? Porque Nicodemo, a pesar de todo su conocimiento, de todas sus experiencias y de todo lo que él sabía, recién estaba escuchando palabras nuevas y buenas de Jesús. Él nunca había enfrentado, nunca había escuchado el nuevo nacimiento. Él tenía así su paradigma, su teoría, su enseñanza y toda la cosa como fariseo, pero nunca se había encontrado con Jesús y que le dijera del nuevo nacimiento. Él empezó a entender que quizás eso era lo que él necesitaba, eso era lo que él le faltaba en su hogar. Y por eso sintió la inquietud y fue detrás de él. Y el Señor le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puedo acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Mire, a pesar de este hombre tan inteligente y la estupidez que fue a responder. ¿Usted ha visto la película El curioso caso de Benjamin Button? ¿Sí lo ha visto? ¿Alguien lo ha visto? Sí, aquí por alguien lo han visto. Yo también lo he visto. Bueno, una buena película. Yo cuando me pongo a predicar este mensaje me acuerdo de esa película, me acuerdo de ese caso. Una historia ficticia pero muy buena. Es la historia de un hombre que nace siendo viejo, ¿verdad? Y que en vez de avanzar adelante va retrocediendo, llegando a joven, adolescente, niño, guagua y llega hasta feto, ¿verdad? Así esta película. ¿Sabe? Yo me imagino que Nicodemo así pensó del nuevo nacimiento. Que una persona va retrocediendo y llega hasta el feto y vuelve a meterse en el vientre de su madre. Imagínense lo que se fue a imaginar. Uno de los hombres más inteligentes de la tierra. Imagínense lo que fue a imaginar. ¿Por qué? Porque una persona, hermanos, que tiene su mente, que vive en lo humano, va a sentirse humano. Una persona que solamente piensa en lo humano y no en lo espiritual, va a andar y va a vivir en lo humano y en la carne. No va a pensar en las cosas del espíritu, no va a andar en las cosas del espíritu. Puedes estar aquí en la iglesia, puedes estar aquí trabajando, ministrando, puedes estar aquí haciendo muchas cosas, incluso aportando en la obra del Señor, pero muchas veces tu mente y tu corazón todavía está en las cosas del mundo y en las cosas de la carne y en las cosas humanas. Porque así pasó con Nicodemo. Por eso fue a responder esa cosa tan ilógica. Pero el Señor no le estaba hablando de eso. No. Él estaba hablando de otra cosa. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. En otras palabras le dijo: no, Nicodemo, no es esa clase de nacimiento. No, porque tú ya naciste de esa forma. Te hablo de otro nacimiento. De otro nacimiento que no se construye con trabajo, que no se construye con dinero, que no se construye con buenas acciones, no. Que no se construye con ser buen papá, buen esposo, buen ciudadano, no. No es esa clase de nacimiento. Él está hablando de nacimiento del agua y del Espíritu. El Espíritu Santo. Agua representa el bautismo en agua y del Espíritu representa el bautismo del Espíritu Santo. Eso es lo que está hablando Jesús. Nicodemo estaba ya asombrado. Nicodemo ya estaba impactado
animado porque estaba escuchando palabras nuevas que nunca le habían enseñado a él. Palabras que nunca le habían dicho. Él estaba escuchando las mismas palabras de Jesús en la misma boca de Cristo. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué es tan importante el agua? ¿Y por qué es tan importante el Espíritu Santo? ¿Sabe por qué? Es como un vaso. Es como un vaso. El Espíritu Santo no puede llenar un vaso sucio. Nunca lo va a hacer. Usted puede orar, puede clamar, puede ayunar, puede gemir, puede hacer todo lo que usted quiera. Pero si el vaso mientras esté sucio, nunca el Espíritu Santo lo va a llenar. Por eso es importante el agua. Porque el agua te limpia, el agua te santifica, el agua te purifica, el agua te deja limpio. Y una vez que llega el bautismo en agua, cuando Dios te limpia con el agua, cuando Dios te purifica, te santifica, te justifica a través de la sangre de Cristo, cuando una vez tienes ese vaso limpio, tu corazón limpio, entonces es ahí donde llega el Santo Espíritu de Dios y te llena con su presencia y te llena con su gloria. Es tan importante y es tan necesario ser llenados con el Espíritu Santo. Por eso muchas veces nuestras vidas no tienen sentido. Por eso muchas veces vivimos estresados, amargados, deprimidos, en tristeza. ¿Sabes por qué? Porque aún muchas veces vivimos en la carne. Venimos a la iglesia y salimos igual. Porque necesitamos el bautismo del agua. Necesitamos esa agua que nos limpie cada día, que nos purifique. Pero muchas veces nuestro ego no nos permite ni siquiera arrodillarnos, de inclinarnos, decirle: Señor, mira, aquí estoy, así estoy. Puedo aparentar, la gente me ve de esa manera, pero tú me conoces bien cómo estoy. Tú sabes quién soy, Señor. Cuando tú comienzas a inclinarte, cuando tú comienzas a humillarte, ahí el Señor se detiene. Porque Él sí tiene tiempo para las personas que se humillan. Porque al corazón contrito, humillado, tú no despreciarás, oh Dios, dice su palabra. Porque Él se acerca a los corazones humillados. Aquellos que quieren ser limpiados, se los limpia, los purifica con su sangre. Y enseguida llega el Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Por eso el Señor dice: el que no naciere de agua del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Así es de serio. No es solamente un sentimiento, no es solamente una emoción, no son solamente experiencias. Es necesario para que entres en el reino de los cielos. Yo te digo una cosa: Cristo, cuando venga por su iglesia, nuestros cuerpos serán transformados en un abrir y cerrar de ojos. Pero yo te voy a decir otra cosa. ¿Sabes lo que Dios no va a hacer ese día? Va a hacer cambiar tu corazón. Porque el corazón lo tenemos que trabajar nosotros. Nuestra vida tiene que ser preparada. Usted se ha encontrado con alguna novia que está pronto a casarse. Y mucho más si la novia está ansiosa para casarse y está muy enamorada. ¿Cómo está la novia? Tensa, nerviosa, se prepara, se alista, ve todos los días el vestido y aquí y la boda, y solamente su mente se enfoca en eso. Y está todo el día pendiente, preocupada porque va a llegar ese día. Y se prepara. Y mucho más si ama a su futuro esposo, con más razón. Así tiene que ser la iglesia. Cristo viene pronto.
Me pregunto cómo está la novia de Cristo. ¿Nos estamos preparando? ¿Acaso cómo están nuestros corazones? ¿Estamos listos para que cuando Cristo venga seamos transformados sin abrir y cerrar de ojos? Y seamos llevados por el Espíritu Santo, encabezados por el gran pastor Jesucristo. Estamos listos para ese gran día. Dice, versículo 6: lo que nació de la carne, carne es, y lo que nació del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y esto es importante, porque Jesús nos está diciendo: el que anda en la carne va a pensar en la carne. El que aún no ha nacido de nuevo siempre va a andar pensando en las cosas de la carne. Por eso que muchas veces usted se puede encontrar con personas que se dicen ser evangélicas, que se dicen que van a la iglesia, pero tú lo encuentras en el colegio, tú lo encuentras en el trabajo y ni se notan que son hijos de Dios. ¿Por qué? Porque a pesar que pueden estar en la iglesia, pero aún andan en la carne. Piensan en las cosas de la carne y aún viven en las cosas de la carne. Por eso dice: lo que nació de la carne, carne es, y lo que nació del Espíritu, Espíritu es. Dice el Señor: no te maravilles. ¿Por qué dice no te maravilles? ¿Sabe por qué? Porque Nicodemo, a pesar de todo el conocimiento, de todo su estatus, y a pesar que aparentemente no necesitaba nada, estaba impactado, estaba maravillado, porque estaba escuchando palabras nuevas que nunca había escuchado en su vida. Versículo 8: el viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni de dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Usted siente el viento. ¿Cuánto han sentido el viento? Estamos en el sur de Chile, el viento sopla constantemente, ¿verdad? Uno lo siente, cuando viene el viento uno lo siente. Hay un viento rico a veces un viento helado, pero sí siente el viento, ¿verdad? Pero el viento usted lo ve, no se ve el viento. Usted puede decir de dónde viene el viento, no. O a dónde va el viento, no, nadie sabe. Nadie puede decir el viento viene de tal parte. Nadie puede decir el viento viene de Punta Arenas y va a terminar en Yanquihue, no. O nadie puede decir el viento viene de Puerto Vara, va a terminar acá en Puerto Montt, no. Nadie sabe, solamente lo sentimos. Cuando pasa, el viento, lo sentimos, pero no conocemos nada más. ¿Qué dice la palabra? El que nació del Espíritu es como el viento, que sopla donde quiera, nadie sabe dónde viene, de dónde va. Le explico. Cuando usted ve una persona lleno del Espíritu Santo, bautizado con el Espíritu Santo, donde la gloria de Dios se ve en su vida, se nota. Se nota. Usted puede decir: ese hermano no lo conozco, no sé de dónde viene, no sé dónde nació, ni siquiera conozco su nombre, mucho menos voy a conocer su destino, a dónde va a morir o cómo va a morir. A lo mejor no conoce nada, pero sabe, una persona cuando está lleno del Espíritu Santo se nota. Usted dice: ese hermano, esa hermana tiene algo especial, algo distinto, algo diferente. Cuando está ahí, algo impacta. Incluso cuando está en su trabajo o donde sea, causa impacto, causa bendición. Es una antorcha andando, es una luz que está ahí y la gente lo nota. E incluso la gente que no conoce a Dios, incluso lo notan también, porque hay algo distinto, algo diferente, porque es la presencia de Dios.
Es la presencia del Espíritu Santo que está en ese vaso. Porque fue una persona, no porque fue perfecto, no porque fue algo puro, intachable, no. Porque probablemente era alguien muy pecador, quizás peor pecador que todos nosotros. Pero fue alguien que reconoció a Jesús. Fue alguien que se humilló delante de Él y le dijo: Señor, perdóname. Porque ahí donde Dios empieza a actuar. Y es ahí donde Dios empieza a limpiar ese vaso con su sangre bendita que fue derramada en la cruz del Calvario. Y ahí donde llega el Espíritu Santo y mora en ese corazón. Y es por eso que las personas lo bendicen. Esa persona tiene algo especial. Esa persona tiene a Dios en su vida. Aleluya. Gloria a Jesús. Versículo 9. Respondió Nicodemo, le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Nicodemo ya no solamente estaba impactado, estaba maravillado, sino estaba ahora curioso. Estaba preguntando, como que quería saber más. Ya tenía ese deseo. Ya no solamente estaba impactado, estaba sorprendido, estaba choqueado, sino como que quería saber más. Dame más, dame más. ¿Sabes por qué? Porque así es Dios. Así es la palabra de Dios. Cuando nos penetramos en la palabra de Dios, cuando estamos en su presencia, ya no queremos alejarnos de ahí. Queremos más de ti, Señor. Dame más de ti. Necesito más de ti. Y empezamos a entrar en otro mundo, en otra esfera, en otro nivel, donde está su presencia, donde vivimos en el Espíritu, donde es otro ambiente, donde el mundo ya no tiene cabida, donde la carne ya no tiene cabida, donde nuestra humanidad, nuestra carne es sometida por el Espíritu. Respondió Jesús, le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Imagínense, maestro de Israel, con conocimiento de Dios, con conocimiento de la palabra, un hombre con influencia, con estatus, con fama, con bendición y reconocimiento y cuánta cosa, y no tenía ni idea lo que Jesús le estaba presentando. De cierto te digo, versículo 11, lo que sabemos hablamos, lo que hemos visto testificamos, y no recibí nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales, si no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Imagínense, el Señor Jesús nada más le estaba hablando cosas espirituales en la tierra, y aún así estaba impactado. Y eso que no le estaba hablando de las cosas espirituales allá en el cielo. Imagínense. Las cosas espirituales que están en el cielo las vamos a ver cuando estemos allí con Cristo. Por mientras, preocupémonos de las cosas espirituales aquí en la tierra, de lo que Dios tiene para con nosotros, de lo que Dios tiene para con su pueblo. Nadie subió al cielo, sino que descendió del cielo el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuántos creen en Jesús? Denle un fuerte aplauso a Jesús si crees en él. Oh Espíritu Santo, estás con nosotros en este lugar. Quiero contar una pequeña experiencia. Hace ya muchísimos años, tiempo atrás, en la iglesia en Yanquihue, en la Isa, ya hace mucho tiempo, era mucho más joven, ya no soy tan joven, y estaba en el coro de la iglesia, que igual soy músico,
estaba en el coro de la iglesia y estaba tocando guitarra. Ya hace tiempo estaba trabajando en la iglesia, aportando en el coro, tocando, asistiendo a las reuniones de servicio como hijo de cristianos en la iglesia. Y me sentía bien, sentía que no había necesidad en mi vida, sentía que no tenía grandes pecados, me sentía como un niño, un joven bien, decente, por así decirlo, correcto en otras palabras. Sin embargo, estábamos en una campaña evangelística, día domingo, un día hermoso, un día de culto, hermosa campaña. Terminó la persona de predicar, hermano. De pronto un hermano pidió la oportunidad. Entonces le dieron la oportunidad, y típico, yo pensé en ese momento de que algún hermano pedía la oportunidad para hablar de alguna sanidad física. Probablemente que fue sanado de cáncer o fue sanado de otra enfermedad, algo parecido, porque es lo normal que pasa, ¿verdad? Pero ¿sabe? Pasó este hermano adelante. Yo dije, no, si este no está enfermo, algo más debe haber. ¿Y sabe lo que dijo? Dijo, hermano, yo pedí la oportunidad porque yo hace mucho tiempo estaba pidiendo algo, y estaba pidiendo que el Espíritu Santo me bautice. Y sabe, primera vez que había escuchado eso ahí. Y ese hermano habló de eso. Hermano, dijo, yo tiempo estaba orando y clamando para que el Espíritu Santo me bautice, y esta noche el Espíritu Santo me bautizó. ¿Sabe? Yo lo miraba. Primero, no había escuchado palabras así. Nunca había escuchado que un hermano estaba pidiendo eso y que lo había recibido esa noche. Y yo lo quedé mirando, impactado, y veía en él su rostro, un rostro distinto, reflejaba la presencia de Dios, y empezó a hablar en nuevas lenguas, y yo estaba impactado. Yo decía, Señor, yo quiero eso. No lo entiendo, no sé cómo es eso, Jesús, pero yo quiero eso. Yo quiero que me bautices. Y sabe, empezó a entrar en mí una necesidad. Quizás no era un borracho, no era un alcohólico, no estaba en el mundo ni nada de eso. Recién era muy joven, estaba en la iglesia, pero sentía que necesitaba eso. Y sí, Señor, yo quiero. No lo entiendo, no sé, es primera vez que me hablan de estas cosas, es primera vez que lo estoy escuchando, pero yo quiero sentir tu presencia. Yo quiero tu Espíritu Santo en mi vida. Y sabe, pasó el tiempo y empecé a clamar a Dios por eso. Y un domingo en la mañana, cuando estaba en mi pieza, llegó el Espíritu Santo a visitarme y me llenó de tal manera. Quiero decirle algo. Dentro de toda mi vida de más de 40 años, he pasado días maravillosos, lindas experiencias. El día que nació mi hija, el día que me gradué de la universidad, que puse mi título, muchos días maravillosos. Pero sabe, ese día lo tengo como el mejor día de mi vida. No tiene comparación. Cuando llegó el Espíritu Santo a visitarme y me llenó, fue algo extraordinario que no se puede explicar con palabras. Colócate de pie, por favor. Santo Espíritu de Dios, tú estás en este lugar. Necesitamos de tu presencia, necesitamos de tu gloria. Si hay alguien que quiere más de su Santo Espíritu, venga a este lugar, porque Él está aquí, nos está visitando. Él está aquí en este lugar.
Probablemente el templo no está lleno, pero sí está su Espíritu Santo en este lugar. Si quieres ser restaurado, ven que Él te va a restaurar. ¿Tienes alguna enfermedad? Ven porque aquí Él está para ser sanado y sanada. ¿Tienes problema en tu familia, en tu matrimonio? Ven aquí, porque Él solamente quiere ver corazones humillados, corazones sensibles a su presencia. Hay alguien en esta tarde ya, en este día, que quiere decir: yo quiero más de su Santo Espíritu. Venga, por favor, venga a este lugar, que el Señor tiene grandes bendiciones para tu vida. Allá vino un varón. Hay alguien más decir: yo quiero más de ti, Señor. Probablemente estuve mucho tiempo ayudando, haciendo cosas, sintiéndome bien. Soy un buen papá, soy un buen esposo, soy una buena madre, tengo mi familia, estoy sano, tengo alimento en mi refrigerador, tengo bendiciones, pero me falta eso. Esa necesidad que tenía Nicodemo, a pesar que lo tenía todo, pero sabía que algo le faltaba. Y vino a los pies de Jesús, vino a los pies de Cristo y le dijo: tú necesitas nacer de nuevo. Probablemente aquí hay gente que todavía necesita nacer de nuevo. Probablemente aquí hay gente que todavía vive en la carne, cuando piensa en las cosas de la carne. Pues es necesario nacer de nuevo en su Santo Espíritu. Hay más personas. Venga, por favor, que el Señor está aquí, su Espíritu Santo está aquí, y Él te quiere sanar, te quiere restaurar. No te preocupes, porque Él no está aquí para señalarte. Él no está aquí para acusarte, porque el que hace eso es el diablo, Satanás. Él está aquí para abrazarte. Él está aquí para decirte: hijo mío, hija mía, ven. Aquí estoy con los brazos abiertos para bendecirte, para restaurarte, para sanarte, para llenarte con mi Santo Espíritu. Te sientes vacío, sientes tristeza, sientes amargura, sientes depresión en tu vida, que algo está faltando, que algo está fallando. Aquí está el Espíritu Santo que te dice: ven, yo quiero hacer con ustedes cosas maravillosas. Aún no han visto mi gloria, dice el Señor. Aún estás por ver, varón, muchas cosas para tu vida. Aún están por ver cosas maravillosas, porque la gloria de su Santo Espíritu va a venir de una sobreabundancia en esta iglesia, en este ministerio. Cosas maravillosas verán, y muchos llegarán al conocimiento de Cristo. Vamos a orar. Gracias, Espíritu Santo. Sigan clamando al Señor. No sé si pueden cantar una alabanza. Aquí hay personas con necesidades, personas con tristeza, con enfermedades, que necesitan ser tratados por el Espíritu Santo. Vamos a dejar este tiempo para que el Señor ministre sus vidas.